Gracias por el recibimiento, gracias también a la audiencia por tener paciencia acerca de esta persona, este ministro que está hablando. No soy más que eso, un ministro del Señor. Yo voy a estar leyendo unas escrituras, unos pasajes para que todos estemos atentos, pero a la vez, si hay alguna pregunta, algo que quieran, sobre todo vamos a decirlo, si hay una necesidad para orar, sea por enfermedad, por cualquier cosa, digamos, referente a lo que el Señor quiera hacer en sus vidas. Principalmente, pues, la principal actividad mía es predicar el Evangelio para la salvación de las almas, que es el principal y grande milagro para la vida del ser humano. Y lo demás, pues, el Señor lo va a ir haciendo conforme a su voluntad. Yo no soy quien para hacer nada, es el Señor. El Señor nos mandó a hacer esto, y cuando el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Y pues de nuevo voy a repetir el número. Es el área 214-400-4163. Lo repito, área 214-400-4163. Voy a pedir también, que creo que la iglesia me está escuchando en Austin, la iglesia me está escuchando también, creo, en Izmiquilpan. También, si quieren llamar, para que también les voy a sugerir que den testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Acá en Austin hay un milagro que el Señor hizo no hace mucho. Yo quisiera que la audiencia oyera esto, que el Señor sigue haciendo milagros. Sí, el Señor estableció su iglesia, y esa iglesia tiene que estar manifestando esos milagros, si no, no es iglesia. Cristo mismo dijo a sus discípulos: hay muchas personas que se creen cristianos, aún líderes, y no creen milagros. Ya se acabaron los milagros con el último apóstol. No, Señor. Si la iglesia está aquí, que yo creo que sí, porque Cristo no ha venido. Cuando Cristo venga, entonces ya se acabó la iglesia. O sea, el tiempo de predicar, el tiempo de gracia se acabó. La iglesia pasa a otro estado. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados, seremos arrebatados. Nos uniremos con Cristo, nos juntaremos con los que resuciten en las nubes con Cristo. Y al encontrarnos con Cristo, nos regresamos con Él. Va a decir alguien: bueno, pero ¿a qué nos regresamos? A establecer el reino por 1000 años. Cristo lo establece por 1000 años. Es la segunda venida. No hay dos segundas venidas, no se crean. Los que hayan oído esto, es mentira. Es mentira del diablo. Cristo viene, resucitan los muertos. Los que estemos vivos predicando, dice Pablo, seremos transformados, arrebatados, y nos juntaremos con ellos en las nubes. Y nos encontramos con Cristo y nos regresamos con Él y nos vamos a Jerusalén. Allá se establece el reino de Cristo por 1000 años. Desde allá vamos a reinar, Cristo con la iglesia. ¿Sobre quién vamos a reinar? Pues sobre todo el mundo, hermanos. En la palabra misma lo dice, así como lo estoy diciendo. No hay dos segundas venidas, es solamente una. Y la venida de Cristo es hasta después de la gran tribulación, hasta el último momento de la gran tribulación. Es cuando Cristo aparece por su iglesia. Pablo mismo lo dice. A la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Hay por ahí quienes dicen que no tiene que ver nada con eso. Claro que sí, en Apocalipsis lo dice. El séptimo ángel. Ahí está en la palabra de Dios. El séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se manifestará. El misterio, sí. Lo que sabemos de Él hasta ahorita, allá lo vamos a ver ya completamente, lo que es Él y lo que nosotros vamos a hacer también.
Esto lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces, el misterio de Dios se consumará. El tiempo no será más. Ahí mismo dice en ese mismo pasaje. Se acabó el tiempo. Exactamente. El tiempo de gracia. Y comienza otro tiempo. Pero es de reinado de Cristo. Por 1000 años. Se acabó el tiempo de gracia. Se acabó el tiempo para ser salvos. La oportunidad se terminó. Ahora, todas las naciones sobre las que vamos a reinar, ellos van a experimentar la calamidad de haber rechazado a Cristo en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues primero, para empezar, antes de que Cristo aparezca, Satanás es atado por 1000 años. ¿Para qué? Pues para que no engañen más a las naciones, ahí mismo lo dice. Y después de los 1000 años debe ser desatado por un poco de tiempo, muy poco. ¿Le será fácil o difícil a Satanás engañar a las naciones? No, va a ser facilísimo, más que en este tiempo. No van a tener de qué echar mano, no creyeron en Cristo, se acabó la oportunidad. Pues en la misma palabra lo dice, que Él reúne a todas las naciones, todos los ejércitos de las naciones, y los lleva Satanás a Jerusalén a rodear para destruir a la ciudad amada. ¿Cuál es esa ciudad amada? La iglesia, hermanos. Todos los salvos, todos los que estemos reinando, Cristo ahí mismo, y Satanás los lleva para destruirlos. ¿Qué sucede? Del cielo desciende fuego de Dios y los destruye a todos. Se acabó. ¿Qué después de ahí? Por los juicios, hermanos. Vienen los juicios para cada quien. Al que hizo lo bueno, vida eterna. Al que hizo lo malo, comenzando con rechazar a Cristo, el infierno. Y no hay varios lugares, no. El infierno, el lago de fuego, es el mismo lugar. El lugar donde estaba aquel hombre rico que no tuvo cuidado de Lázaro. Ahí dice la palabra de Dios. Al morir, inmediatamente apareció ¿dónde? En el infierno. ¿Por qué en el infierno si ahí no dice infierno? ¿Dónde está la llama de fuego? Manda a Lázaro para que con la punta de su dedo moje mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Qué es esa llama? ¿Tormento? Sí, Cristo mismo lo dijo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Crujir de dientes por qué? De dolor, hermanos. Es lo que estaba pasando con el rico. Y vio a Lázaro porque se veían. Y vio a Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Quejándose porque estaba... No, ya eso se acabó. Lázaro estaba gozando, ahí mismo lo dice en la palabra de Dios, disfrutando en la presencia de Dios. Y por eso es que pide a Lázaro, el hombre rico, que mande a Lázaro para que con la punta de su dedo moje su lengua. No pedía un vaso de agua, hermanos, imagínense. Solo quería que le mojara la lengua con su dedo. Imagínense nomás. ¿Habrá oportunidad? No. Le dijo, pues entonces mándalo para que vaya y les testifique a 5 hermanos que tengo, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué es ese lugar de tormento? Pues es el mismo, hermanos. Es lo que Cristo mencionó. Se lo dijo a los fariseos. ¿Cómo escaparéis del infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? El mismo lugar, hermanos. Es el mismo lugar, el lugar de tormento. Yo no quiero ir allí. ¿Qué hay que hacer? Pues les estoy invitando para que hagan lo mismo que yo hice, tomar una decisión de convertirnos a Cristo a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Cristo establece 5 ministerios, ahí está en Efesios capítulo 4. 5 ministerios. Esos 5 ministerios tienen que estar en función hoy todavía. Cristo todavía no viene. ¿Qué están haciendo 5 ministerios? Bueno, una de las cosas muy importantes es esta: instruir a la iglesia. ¿Para qué? Para que se hagan ministros. Ahí mismo lo dice en Efesios capítulo 4. Cristo estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, amén, sí. Pablo es el que lo dice. Es revelación que el Señor le dio a Pablo. Pablo no lo inventó, no, el Señor se lo reveló. Pablo mismo lo dice.
El apóstol Pablo mismo lo dice. Tomen en cuenta esto. Esta revelación que Pablo recibió, no la recibió aquí en la tierra, no. Él dice que la recibió en el paraíso. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el Señor le apareció. No solamente quedó ciego. A Pablo le ocurrió algo similar a lo que le pasó a Daniel. El profeta Daniel dice que él cayó como muerto. Bueno, eso lo pueden leer ustedes porque no voy a dar a tocar mucho ese tema. Pero me refiero yo que le pasó lo mismo, solamente que acá el apóstol Pablo quedó ciego. Y esto pasó tan rápido, hermanos, que ni nos imaginamos. Pablo dice, ahí en una carta a los Corintios: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue al tercer cielo. Ahí no dice que al paraíso, sí, ahí lo dice enseguida. Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que hay cosas que se le revelaron y que se le prohibió que las dijera. ¿Para qué? Esas deben de quedar como misterio. Eso es lo que se va a revelar cuando Cristo venga, esos misterios. Pero lo que se nos está revelado ahí en la palabra de Dios, que Pablo no lo declara, eso sí tiene que declararlo, para que la iglesia crezca, para que las almas se salven y para que también sean parte de esos ministerios que Cristo estableció. Nadie más mencionó esos ministerios, solamente Pablo. Y Pedro le da crédito a Pablo en la segunda carta. El apóstol Pedro mismo dice que los indoctos, lo voy a llamar más claro como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, los anticristos tuercen lo que dicen las cartas del apóstol Pablo. Dice, y no solo las cartas de Pablo, sino también las otras escrituras para su propia perdición. Qué triste. Eso de que Cristo viene, se lleva a su iglesia para que no pase la gran tribulación, es mentira, hermanos. Es mentira. La iglesia va a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia, la gran tribulación es para el mundo. Vamos a tomarlo como ejemplo, porque es lo que hacen los falsos ministros. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando mandó el Señor las plagas? En Egipto. No se lo llevó el Señor al cielo, no, en Egipto. ¿Cómo fue que no los tocaron las plagas? Ellos obedecieron al pie de la letra las instrucciones que se les dio. La última instrucción fue esta, que es el último castigo que Dios les envía a los egipcios: la muerte de los primogénitos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué instrucciones les dio? Que pintaran, que pusieran sangre en el marco de la puerta de su casa. Que pusieran, que lo pintaran, para que el ángel de la muerte no entrara ahí. Y todos obedecieron, ¿sí? ¿Dónde fue que cayó el castigo? A los egipcios. ¿Qué representan los egipcios? Al mundo hoy, hermanos. Al mundo hoy, no hay diferencia. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Yo quiero que pongan mucha atención. Que el calentamiento global, no señor, ¿cuál calentamiento global? Que no sean mentirosos. Entonces, cuando Noé fue un calentamiento global, no, fueron castigos de Dios que destruyó a casi todo. Pues lo único que quedó fue Noé y unos cuantos animalitos que Dios le dijo que reservara, que les preservara la vida. Noé, su familia, fueron 8 personas. Y los animalitos que Dios le dio instrucciones a Noé para que los metieran en el arca, para que no se acabara toda esa clase de animales. Que hubiera animalitos inmundos y animalitos pues buenos. Entonces, yo quisiera que pusieran mucha atención. Mucha gente, millones y millones y millones, están creyéndose que el calentamiento global no es calentamiento global, es la desobediencia del hombre. Eso que está pasando en el mundo son castigos de Dios, aunque no les guste. Son castigos de Dios. Hay de aquellos que se crean de esa, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, de esa falsamente llamada ciencia. Pablo le dijo a Timoteo: apártate de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es esa falsamente llamada ciencia? Lo voy a decir con las palabras que dijo Santiago. Esa es una sabiduría
terrenal, carnal, animal, diabólica. No quiero que piensen que lo estoy inventando, ahí está, Santiago lo escribió. Con todas esas palabras. Dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿En quién estás creyendo? ¿En el gobierno? El gobierno no te va a decir la verdad. El gobierno no te va a predicar la palabra de Dios. El gobierno no te va a decir cómo entrar al cielo, no, porque ellos no saben de esto. Voy a leer un pasaje para que ustedes mismos lo identifiquen. Primera de Corintios capítulo 2. Pero antes de comenzar a leer, si alguien puede llamar, llamen. Yo me detengo. Si alguien quiere, tiene necesidad, también llamen. El Señor ha hecho muchos milagros en este ministerio. No yo, repito, no yo. Yo no quiero que pongan la vista en mí. Es el Señor, dijo el apóstol Pablo. No yo, sino el Señor en mí. Aunque la palabra dice que por las manos de Pablo se hacían grandes milagros y señales, sí. Pero Pablo dice: el Señor es el que hace las obras, no yo. Primera de Corintios capítulo 2 dice: si pueden seguirme, grábenme. A mí me gusta que graben lo que yo hablo, de ser posible. Lean conmigo, o como dijo Cristo, escudriñen las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de la predicación del evangelio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, ¿se fijan cómo es la predicación del evangelio? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es con sabiduría humana, enseñanza de hombres, no, de este mundo, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es esa demostración? Milagros, hermanos, milagros. Yo haya testificado a muchos de los milagros que el Señor ha hecho en este ministerio. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Cuáles hombres? Del mundo. No es sabiduría del mundo, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Príncipes, lo voy a explicar. Se refiere a presidentes, reyes, todo líderes de la nación. No todos se llaman reyes, no todos se llaman presidentes. Hay otros que llevan otro nombre. Se les da otro nombre, ellos mismos se dan ese nombre. ¿Qué estoy diciendo? Que no es de ellos, no viene de ellos. Ellos son hombres que perecen. Aquí mismo lo dice. Lo vuelvo a repetir, el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio. Porque este programa se llama Misterios de Dios. Por eso, porque son misterios. Ahorita se van a dar cuenta más. ¿Por qué misterio? La sabiduría oculta, ahí lo está diciendo. ¿Oculta para quién? Para el mundo, hermanos. El mundo no conoce esto, porque no es para ellos. Es para todo aquel que es del mundo y que se quiera convertir. Para ellos es. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Gloria de quién? De la iglesia. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, pongan atención a lo que sigue: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. El mundo nunca ha oído de esto, y si lo oyen no le dan importancia, como si no lo oyeran. Por eso dice que no oyó. Ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son? La iglesia.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que lo valoremos, que le demos el valor de lo que Dios nos ha concedido, comenzando con la salvación, que es lo principal, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no las que se enseñan en el mundo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Voy a leer lo que sigue, miren. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? El del mundo, el mundano, que finalmente haya, como dice en una carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, para ellos, miren lo que Dios va a hacer. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se oye feo? Sí. Pero háblenle de la palabra de Dios a ver si quieren. No, no van a querer. Por el contrario, van a impedir de cualquier forma que se predique la verdad, que se predique el evangelio. ¿Hay libertad de religión? Sí, hay libertad de religión. Lo firmaron todas las naciones. Libertad de religión. Aún el Papa firmó. Por eso ya no se hace abiertamente lo que se llama Inquisición. Por él quisiera estarlo haciendo todavía. Porque está anunciado lo que se llama libertad de religión. Sí, pero no de Dios. No se equivoquen, no de Dios. Vuelvo a repetir el verso 6. Regreso. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está, misterio. ¿Qué es ese misterio? Hermanos, los príncipes de este siglo, de este mundo, no conocieron a Cristo. Cristo es la salvación, sin Cristo no hay salvación. ¿Lo saben? No, no lo saben. Hablan muchos, sí, que creen en Dios. Incluso en la moneda aquí, en este país, ahí hay una expresión, hay una frase ahí que dice: en Dios confiamos. Pues no creo que sea el Dios de Abraham. No, porque miren lo que están haciendo ahorita. Si en la misma palabra de Dios, como me lo han dicho a mí muchos ministros, que este país fue establecido basado en la palabra de Dios. Si así fuera, hermanos, no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios que no hagan. En la misma palabra dice que no hagan injusticia al extranjero que mora entre vosotros, dice. Al menos a mí me lo han hecho, o me lo han querido hacer, que yo acepte que este país es un país establecido en la palabra de Dios. ¿Qué me están diciendo? Que este país fue establecido como iglesia. Incluso muchos tienen que darme la razón por lo que voy a decir. ¿Cuántos no han oído que este país han hablado esta frase que solamente se usaba para el pueblo de Israel? La tierra que fluye leche y miel. Oiga, ¿cuántos vienen aquí buscando oportunidad? Es el país donde más se busca. Pues, aunque así sea, no lo es. Porque para empezar, si este país se estableció conforme a la palabra de Dios, o basado en la palabra de Dios, hubo sangre, derramaron sangre, le quitaron la tierra a los indios, les hicieron muchas promesas que nunca han cumplido. ¿En qué confiaron los indios? Si yo me hubiera dejado matar mejor, ¿sí? Se llevan mi tierra, me quitan mi tierra, pero me desaparecen, me acaban, se acaba todo. Ellos confiaron precisamente por no conocer la palabra de Dios. No la conocieron, la palabra de Dios. La llegaron a conocer sus antecesores, porque en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios se predicó en todo el mundo. En todo el mundo se conoce la muerte de Cristo. Muchos me han dicho: no, pero hay tribus donde no se... Todos ellos conocieron, sus antecesores conocieron la palabra de Dios. Pablo no se equivocó.
En la misma palabra de Dios dice que el evangelio se predicó en todo el mundo. Y si así fuera, si alguien no conoció, pues en la palabra de Dios lo dice también por el apóstol Pablo, ahí en Romanos. No tienen excusa porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Por lo creado, hermanos. La creación. ¿De dónde descendieron los indígenas? De Adán. Ahí mismo lo dice en Hechos. De una sangre hizo todos los linajes de la tierra. Todos, sí, amén, todos. No hay quien no haya conocido de Dios. ¿Por qué se hacen dioses? Está en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué no mencionan otro? Digo, cada cual. Diferente Dios, diferente creencia. Pero mencionan a Dios, dioses. ¿De dónde surgió eso? Pues todos los que se apartaron. Todos los que se apartaron. Conforme fue transcurriendo el tiempo, se fue poblando el mundo. Lo voy a decir cómo. Tan sencillo para que lo entiendan. Adán tuvo su descendencia. Y dice en la palabra de Dios que tuvo hijos e hijas. ¿Qué pasó con Caín? Para que lo entendamos. ¿Qué pasó con Caín? ¿No recibiría Caín la misma instrucción que Adán le dio a todos sus hijos? Abel sabía qué llevarle a Dios. ¿De dónde aprendió Abel? Pues de Adán. De Adán. Adán los instruyó. Desde allá viene esta frase: instruye al niño en su camino para que aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. No es mucha casualidad, o no es casualidad más bien, que Abel haya sabido qué llevarle al Señor y Caín no. Ahí encontramos nosotros en la palabra de Dios que Caín era del maligno. ¿Por qué del maligno? Bueno, porque Caín se adoptó una religión, se rebeló contra Dios, tomó su propia creencia y le dijo a Abel: vamos al campo. Pues sí, lo invitó al campo. ¿Para qué? Para convencerlo allá que se hiciera católico. Bueno, aquí estoy exagerando, pero eso viene a ser: no eres católico, no debes de vivir. Así de sencillo. Aunque estés haciendo la voluntad de Dios, a mí no me importa, yo soy católico, tú tienes que ser católico. Así comenzó la iglesia católica, hermanos. Sí, así. Nunca he sabido, yo fui católico, se los estoy diciendo, yo nunca he sabido que el Vaticano predique el evangelio. Y eso que cuando el Papa sale y anda visitando los países, anda predicando el evangelio. Es mentira, una mentira tan grande. Si tomamos en cuenta que Pedro fue el primer papa, ¿a cuántos ganó Pedro en el primer mensaje? Como 3,000. ¿Cómo los ganó para Cristo? Les predicó el evangelio y los bautizó. ¿A cuántos ganó el papa esta vez que vino? Por el contrario, y se los digo porque tengo yo la evidencia, esto que voy a decir: cuando vino a México, vino a exigirle a Peña Nieto que quitara las demás religiones, porque no da más la religión católica tiene derechos ahí. Y yo sé que me están oyendo los católicos. Sí, tengo yo la grabación. Solamente la iglesia católica tiene derechos en México. Pero no puede ser, el presidente no puede hacer eso porque hay libertad de religión. Ellos mismos lo firmaron, todos firmaron eso. Es un acuerdo. Ahora, no vamos a mencionar solamente esa. En la palabra habla de la madre de las rameras. Cuando habla de la madre de las rameras, habla de Israel. Eso está en Apocalipsis, comenzando del capítulo 16. Habla de la gran ramera. ¿Quiénes son las hijas de la gran ramera? Las demás naciones, hermanos. ¿Por qué se le llaman las hijas de la gran ramera? Bueno, porque ellos no tienen nada de conocimiento de Dios, no quieren de Dios, y tuvieron conocimiento de Dios. ¿Por qué rameras? Por la idolatría. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que los hace a ellos rebeldes contra Dios. La rebeldía es la idolatría, hacerse dioses cuando hay un solo Dios. Y todo el mundo sabe eso, hermanos. Pero, bueno, como lo saben religiosamente, pues no se puede marcar otra cosa, que está la evidencia y todos nos podemos dar cuenta que cada cual quiere y piensa diferente, quiere lo que quiere y nadie se lo va a quitar. Ahora, tomemos en cuenta esto.
¿Sabrá el mundo de la salvación? Sí, amados hermanos. Cuando dije que todo el mundo se dio cuenta, sí. Aún la historia, en la historia, cuando mencionaba, no sé, ahorita me han dicho que ya lo quieren quitar o lo quitaron ya. ¿Qué usan como punto de referencia? Me refiero a la historia. Después de Cristo, antes de Cristo. Entonces sí supieron, sí. ¿Por qué mencionan a Cristo? ¿Por qué no ponen como punto de referencia a Platón, a Sócrates, aquellos sabios en los que creen ellos? Porque Cristo es el centro de la historia. Termina la historia del pueblo de Israel como nación cuando ellos crucifican a Cristo. Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rompió de arriba abajo, se rasgó por la mitad cuando Cristo entrega el Espíritu. ¿Qué significa? Que Dios ya no quiere saber nada de Israel. Ahora Dios establece un pueblo, y ahí está la palabra de Dios, que de los dos hace un solo pueblo. ¿Cuáles dos? Gentiles y judíos. ¿Qué pueblo es ese? Ya no es Israel. No, ya no es Israel como nación. ¿Qué es ese pueblo? Pues es la iglesia. Es la iglesia que él estableció. Y ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí comienza la iglesia. ¿Con cuántos comienza la iglesia? Como con 120. En el segundo grupo, pues es cuando Pedro predica el primer mensaje. Cuando comienza a predicar el evangelio, se convierten como 3,000, que ya vienen a ser como 3,120, luego se convierten como 5,000, que ya vienen siendo como 8,120, y luego se convierten como 4,000, y ahí va. Hasta que llegamos a una cantidad, hermanos, donde dicen la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 de los Hechos, como creciera el número de los discípulos. O sea que estaba creciendo la iglesia, sí, en grande número. También nos dice la palabra de Dios, ahí mismo, que cuando la iglesia iba creciendo, comenzaron a haber, pues, desertores. Y esto lo dice el apóstol Juan. Desertores de la iglesia. Dejaron de ser siervos de Dios para hacerse, lo voy a mencionar como dice el apóstol Juan. Se oye feo, pero ahí está en la palabra de Dios. Muchos anticristos han salido por el mundo. Muchos anticristos han salido por el mundo. Por eso sabemos que es el último tiempo, dice Juan. ¿Qué hacen esos anticristos? Preparando el camino para el anticristo, engañando a la gente para que no tenga problemas para que lo acepten. Ese es el trabajo de los anticristos, ¿sí? Engañar a la gente. ¿Qué va a hacer el anticristo? A engañar a la gente. Al grado de que cuando él se siente en el templo, que el templo todavía no está ahorita todavía, cuando él se siente en el templo, allí en Jerusalén, lo reciban y diga él, el mismo pueblo de Israel lo va a poner ahí: yo soy Dios, no más Dios. Todo el que quiera invocar tiene que invocarme a mí. Yo soy el centro de adoración. Se acabó. Allá en Daniel lo dice muy claro, que a él se le entregó, imagínense nomás, la ley. Se le pusieron en sus manos para que él hiciera lo que quisiera. Bueno, se acabó, hasta aquí nomás. Van a decir los israelitas, los judíos, pero nosotros esperábamos al Mesías. Sí, pero el Mesías ya vino, y este Mesías que ellos supuestamente esperaban viene a ser el anticristo, la bestia declarada ahí en la palabra de Dios en Apocalipsis. La bestia, el anticristo, el mero jefe, que va a tomar el lugar ahí en Jerusalén. Él va a ser el que va a gobernar en todo el mundo. Dios le va a permitir que gobierne en todo el mundo, para que vengan los castigos a todo incrédulo que no recibieron, como dice el apóstol Pablo, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a hacer? En la palabra dice que va a hacer señales, aún va a hacer descender fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios, y la tierra se fue en pos de la bestia. Imagínense nomás. ¿Será la tierra literalmente? No, hermanos, los terrenales, la gente que no creyeron en Cristo. ¿Cómo que se fueron? Sí,
maravillados, dice, asombrados de todo lo que Él va a hacer. ¿Escaparemos nosotros? Claro, la iglesia para eso está puesta, para que dé señal, para que dé evidencia de lo que es realmente iglesia. ¿Qué va a hacer esta bestia declarada en la palabra de Dios en Apocalipsis? Va a hacer persecución contra los santos. ¿Los santos? ¿Quiénes son los santos? No es Israel, no, es la iglesia. Y hay una parte en la palabra de Dios, ojalá que seamos de ellos. Me gustaría experimentar eso, pero si no es así, pues gloria a Dios, lo que sea. Dice en la palabra de Dios que esta mujer, porque es de lo que habla ahí, es llevada al desierto para que ahí la sustenten por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa un año. Tiempos, 2 años más, son 3 años. Y la mitad de un tiempo son 6 meses, 3 años y medio. Que vienen a ser los últimos 3 años de la gran tribulación. Va a ser llevada al desierto. ¿Quién? ¿Israel? No, hermanos, no Israel. Es la iglesia. Para que sea sustentada así como fue sustentado Israel en el desierto. Pero la iglesia va a ser sustentada por 3 años y medio. Los más difíciles de la gran tribulación. Y repito, no se confundan. La gran tribulación no es para la iglesia, la gran tribulación es para el mundo. La tribulación declarada en la palabra de Dios para la iglesia es la persecución, hermanos. Es la persecución. No son castigos de Dios para la iglesia, porque no son para la iglesia, son para el mundo. Los juicios de Dios que Dios mandó a Egipto, las plagas, pues son para el mundo, hermanos, no es para la iglesia. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios, no se confundan. La iglesia va a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación, sí, pero la iglesia no va a padecer la gran tribulación. La iglesia lo que va a padecer es la persecución, y Cristo lo dijo. Seréis perseguidos por mi nombre, seréis llevados ante reyes, seréis muertos por causa del evangelio. Sí, azotados, maltratados. Esos no son los juicios de Dios que menciona en la palabra de Dios, que viene al mundo. Los juicios de Dios que vienen al mundo son los castigos de Dios por los incrédulos que no creyeron a la palabra de Dios, para que ellos sean castigados y sufran por el rechazo que hicieron a Cristo y por lo que hicieron con los santos, porque los santos son maltratados por ellos, masacrados a través de los tiempos. Desde que comenzó la iglesia, esto ha sido siempre. Acuérdense del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces fue castigado? Él dice que 5 veces fue azotado. 5 veces, 39 azotes cada vez. 5 veces y 3 veces con varas. Eso es lo que la palabra describe como tribulación. Seréis atribulados, sí, pero por causa del evangelio. ¿De parte de Dios? No, de parte del mundo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Cristo. ¿Cuáles todos? El mundo, hermanos. Al mundo no le interesan las cosas de Dios, por el contrario. ¿Qué hace el mundo cuando se le predica la palabra de Dios? ¿No hasta se burlan? Bueno, ahí en la misma palabra lo dice en Proverbios capítulo 1. Por cuanto yo llamé y no quisieron oír, cuando venga la calamidad, cuando venga lo que teméis, clamarán a mí y yo no responderé. Me reiré de vosotros en vuestra calamidad. Imagínense Dios riéndose en vez de acudir en su auxilio. ¿Por qué? Porque no quisieron de la palabra de Dios. Esto es para el futuro. Es lo que está pasando ahorita. La gente busca a Dios en las calamidades que hay ahorita. Derrumbes, supuestamente accidentes, no que accidentes ni que nada. Esto tiene mucho que ver con lo que en la palabra de Dios dice. Son castigos de Dios. Deslaves, tornados, destrucción por todas partes. ¿Cómo lo llama la falsa ciencia? No se crean, hermanos, todos los que están oyendo, escúchenme. Calentamiento global, no, señor, no hay tal calentamiento global, no se crean de ello. Son castigos de Dios.
porque quieren ignorar a Dios. Así de sencillo. Nada de calentamiento global. Llame a alguien si pueden llamar. Si alguien me está escuchando en Austin, hay una hermana que tiene un testimonio muy bonito. Espero su llamada, si pueden llamar. Yo voy a seguir hablando. Aquí Pablo nos dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué hombre? El mundo, es lo que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque no les interesa, no lo buscan. Dios ya nos buscó. Dios ya nos buscó. ¿Cuándo? Hace casi 2000 años. ¿Cómo? A través de Cristo. Dio a su Hijo amado. Fue destruido, fue molido, fue despedazado por amor a nosotros, para salvarnos, para que no nos perdiéramos. ¿Qué está haciendo el hombre? Ignorar. ¿Quién no ha escuchado hasta estos momentos la palabra evangelio? Pues por eso van a ser juzgados. No darle importancia a esa palabra. Yo gracias a Dios escuché esa palabra y me puse a investigar de qué se trataba. Y gracias a Dios encontré lo que realmente significa esa palabra evangelio. Una oportunidad para ser salvos. La última oportunidad, el último pacto, no va a haber otro. Tiempo de gracia. ¿De dónde va a surgir el anticristo? Quiero mencionarlo, no quiero que se me pase. Muchos dicen, no, pues es el Papa. No, pues que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pues no es la gran ramera. La gran ramera ahí está en Apocalipsis, muy claro lo dice. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Quiénes derramaron la sangre de Cristo? Los israelitas. Cristo lo dice ahí en Lucas, muy claro. Dice que va a venir sobre ellos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, comenzando desde Abel. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre Roma? No, hermanos, ahí lo dice. ¿Sobre quiénes? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis? ¿Quién es la gran ramera? Pues lo menciona desde los profetas, hermanos. La ramera, la adúltera. Roma, no, Roma es la mayor de las hijas. ¿Sí? ¿Pueden distinguirla? Es muy fácil identificarla. ¿Por qué? Por la idolatría, hermanos. Es la que tiene más imágenes que cualquier nación. Ella es la hija mayor de las rameras, de la madre, hijas de la madre de las rameras, que viene a ser Israel. Les di toda la información, ahí está claro. Cristo lo dijo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes mataron a los profetas? Pues Israel. ¿No fue Roma? Entonces Roma no tiene que ver nada con lo que se le llama la gran ramera. Tiene una similaridad, sí, porque todas tienen similaridad en este aspecto. ¿Por qué similaridad? Pues se refiere a la idolatría, hermanos, que fue por lo que el pueblo de Israel se apartó. Teniendo a su Dios, se buscaron tomar costumbres de las demás naciones. Eso fue lo que buscaron. ¿Qué costumbres? Hacerse ídolos y arrodillarse a ellos, inclinarse a ellos, darles gracias a ellos. Miren, ¿qué pasó cuando salieron de Egipto? En cuanto salieron de Egipto, ¿qué hicieron? Un ídolo, un becerro, hermanos, y miren a lo que le dieron gracias, en vez de darle gracias a Dios. No sé si haya preguntas, alguien que quiera preguntar, llamen con toda confianza. No tengan miedo. El miedo no lleva al cielo. Preguntando, aprendemos, también yo aprendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no preguntamos, no aprendemos. A Cristo le preguntaban, Él contestaba todas las preguntas que se le hacían. A unas preguntas que se le hacían, porque la mayoría eran de esa manera. Las preguntas que le hacían era con mala intención. La mayoría de las preguntas que le hacían a Jesús
eran con mala intención. Todo el tiempo. Cristo mismo se los dice. Hay varios pasajes. En uno de ellos dice así: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Le preguntaron que si era lícito dar tributo a César, pagarle los impuestos, y lo hacían con mala intención. La respuesta de Cristo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen? Pues de César. ¿De quién es la inscripción? De César. Bueno, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le estaban dando a Dios lo que debían de darle. ¿Qué deberían de darle a Dios? Los diezmos. Ahí en Malaquías lo dice muy claro. ¿Con quiénes está hablando Cristo? Con los fariseos y los saduceos y todos sus seguidores. ¿Qué es lo que querían saber? Pues sí, que estaba bien que le dieran el impuesto a César. Les interesaba mucho el darle el impuesto a César. Estaban bajo el imperio romano, hermanos, el pueblo de Israel. Y miren, bien orgullosos de pagar el impuesto a los hijos del diablo. Sí. Y a Dios. En la palabra dice que ya no diezmaban. Ahí mismo lo dice en Malaquías. Todos vosotros me habéis robado, toda la nación. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Toda la nación, ¿sí? Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. ¿Cuál casa? Pues la casa de Dios, hermanos. ¿De qué se sostenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes? La tribu de Leví, que fue la que no se le dio heredad. Todas las demás recibieron heredad, recibieron terreno, tierras. Pero la tribu de Leví no. Su sustento era el diezmo. Y lo que el pueblo de Israel llevaba, primicias, todo eso, era para ellos. Eso era su heredad para el pueblo de Israel. Ahora, como nuevo pacto, ya no se da el diezmo, hermano. No, ya no. ¿Quieren saber cómo vive el siervo de Dios? Ahí está en Lucas capítulo 10. Así debe vivir el siervo de Dios. Cristo mismo dice en Lucas capítulo 10: cuando entren en una casa y lo reciban, comed lo que se les ponga delante. Porque el siervo es digno de su salario. Esto lo dice Lucas capítulo 10. Coman y beban lo que les den, porque el obrero, el ministro, el siervo de Dios es digno de su salario. Lucas capítulo 10. Y muchos mencionan este pasaje, sí, ahí dice, pero ahí no menciona el diezmo. ¿Cuál es el salario del obrero de Dios según Lucas capítulo 10? Ahí está, hermanos. ¿Lo han leído? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos si no leemos la palabra de Dios y no la conocemos? Necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos estar seguros de que entramos al reino de Dios. Dice en Lucas capítulo 10, verso 5: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Que coman y beban lo que se les dé. Enseguida dice: porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es el salario del obrero de Dios? Ahí dice comida y bebida, no dice diezmo. Entonces, ¿qué del diezmo? El diezmo se dio en el tiempo de la ley porque era para los ministros, la tribu de Leví. En este tiempo, aquí está, Cristo mismo, son palabras de Cristo, no las inventé yo, ahí está, léanla. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es el salario del obrero de Dios? ¿No son los diezmos? No. Esto se ha predicado por mucho tiempo. Yo estuve en esa posición y tuve que reclamar que se me explicara ese pasaje.
No, pues ¿qué es el diezmo? Por ahí no dice diezmo, ahí dice comida y bebida. Ese es el salario del obrero de Dios, establecido como iglesia, nuevo pacto. Hay más pasajes, yo lo puedo dar, pero no lo quiero dar yo ahorita, lo voy a dar más adelante. ¿De qué más puede vivir el siervo de Dios? Pues Pablo dice de las iglesias que estaban agradecidas con lo que el Señor había hecho con ellos. Dice, vosotros mismos me enviasteis para mis necesidades, dice Pablo, sin que nadie les dijera. No, sabían que Pablo era el verdadero siervo de Dios. Gloria a Dios. Sigo esperando la llamada. 214-400-4163. Si pudieran llamar a alguien, que llame. Preguntando, si quieren preguntar. ¿Se hablan en lenguas hoy todavía? Amén, que sí, hasta que Cristo venga. ¿Se puede profetizar? Sí, todavía las profecías tienen que estar vigentes, porque es como la iglesia es edificada y fortalecida. No hay profecías, pues no hay iglesia. Para eso estableció Cristo los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles santos? Los que se están convirtiendo. Pablo mismo dice, hay una carta a los Corintios: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No impidáis el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo. ¿A quién está diciendo? Pues a los corintios. El que profetiza edifica la iglesia. Oh, entonces las profecías todavía se tienen que estar haciendo. Sí. No es la persona la que profetiza, aunque así está en la palabra de Dios, porque eso está declarado por Dios. Pero quien habla es el Espíritu Santo, porque la persona no sabe ni lo que está diciendo. Por eso Pablo dice que la persona busque, pida en oración el interpretar las lenguas. Es un don, así como la profecía. Interpretar las lenguas. ¿Por qué? Dice, por la misma palabra lo dice el apóstol Pablo. Porque el que habla en lenguas, nadie le entiende. El que habla en lenguas, nadie le entiende, pues se comunica con quién. ¿Habla a quién? A Dios. Muchos dicen que no se puede hablar en lenguas, que ya no es tiempo. Yo no sé en qué tiempo están viviendo, porque la iglesia todavía está aquí. Si no estuviera aquí la iglesia, pues Cristo ya habría venido, entonces no estuviéramos aquí nosotros. Ya estuviera, bueno, ya no existiera nada. O estuviéramos en los 1000 años, o sea, reinando o reinados, una de dos. O ya no existiéramos, estuviéramos en un lugar donde no quisiéramos ir nadie. ¿Cómo podemos ir al reino de los cielos? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? Pues la palabra de Dios nos lo dice. Y si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros seguros entonces de entrar al reino de los cielos? Solamente nos quedamos con que queremos ir, ¿sí? Nadie quiere ir al infierno, no, nadie. Yo le he preguntado a personas, ¿no te gustaría ir al reino de los cielos? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué no dejas esa vida? No, pues es que hay que disfrutarla primero. Pues así no puedes, le digo. Así no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que convertirte al Señor y dejar esa vida pecaminosa. No, pues que para eso el Señor me la dio. No, Señor, el Señor te la dio para que le sirvieras. No es para que tú la vivas como a ti te da la gana, no. El Señor para eso mandó a su Hijo a morir, para que tú ya no vivas esa vida. En rescate por tu alma. Pero esa es decisión tuya. Nadie te va a obligar, nadie puede obligar a nadie, no. Los apóstoles no obligaron a nadie. Ahí mismo dice, Cristo les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, por todo el mundo, dice. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice? Si no quieren, si no creen, mátenlos. No, pues eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Pero no para que creyesen al evangelio, no. O por no creer al evangelio, porque no es el evangelio lo que predican. Masacre, hermanos, masacre tras masacre hicieron. Y mucha gente no quiere ni siquiera investigar, no quiere saber nada de eso. Lamentablemente, pues, como dice el apóstol Pablo, están esclavizados bajo el yugo religioso de Satanás. Entonces,
Sigo esperando la llamada. Si alguna hermana me está escuchando en Austin, en Izmiquilpan también, allá también hay testimonios de lo que el Señor ha hecho. Llamen, si pueden llamar, área 214-400-4163. ¿Para qué son los testimonios? Pues Cristo mismo nos da a nosotros este ejemplo. Dice en la palabra de Dios que por los milagros que Cristo hacía, muchos creían en Él. Y se arrimaban para escuchar la palabra de Dios, no solamente por los milagros. Claro, lamentablemente, pues nosotros encontramos como Cristo lo declaró. Gloria a Dios. Pues vamos a dar fin a este mismo proceso, que lo vamos a continuar en el otro estudio. Es un estudio que yo quiero hacer. ¿Cómo ser salvo? La palabra de Dios lo dice. Ignoro la palabra de Dios. Cristo dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pues que el Señor los bendiga a todos y hasta la próxima con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Voy a dar mi número de teléfono por si alguien me quiere llamar a mi número particular. Mi nombre es Arnulfo Esquivel. Número de teléfono es área 214-748-3092. Área 214-748-3092. El ministro Ranulfo Esquivel va a estar contestando las preguntas. Si no, yo, mi esposa, la hermana Rosa. Amén. El Señor los guarde, el Señor los bendiga. Amén.